¿Listo? Buenas tardes a todas, hermanas. Qué pena con las juiciosas, mi hermana Janet, las que llegaron temprano, pero estaban los jóvenes en una reunión que terminaron apenas. Entonces, en el rato que nos organizamos ahí nos comió un poco de tiempo, pero entonces vamos a empezar. De verdad que le damos gracias al Señor por este tiempo, por cada una de ustedes que saca el tiempo también para venir. Creo que es muy valioso para nuestra propia salud espiritual, pero también es muy valioso ese tiempo de comunión que pasamos juntas aquí. Creo que es muy necesario para cada una de nosotras y es parte de aquella provisión que el Señor hace para nosotras y para nuestra salud espiritual. Así que oremos, hermanas. Señor, te damos tantas gracias, Padre Precioso, por este tiempo. Tu amor misericordioso, tu cuidado, Señor. Ese sol precioso, Señor, que nos recuerda, Señor, tu promesa imperecedera, Señor. Pero también la lluvia, Señor, que riega la tierra, Señor, y suple la necesidad, Señor, de esa tierra sedienta, Señor. Y te damos gracias, Padre Precioso, especialmente por tu palabra en nuestras vidas, Señor, que también suple la necesidad de corazones sedientos, Señor, que muchas veces gimen y claman a causa del pecado propio, el pecado de otros, Señor. Y la ignorancia por la cual, en medio de la cual hemos vivido por tanto tiempo, Señor. Pero hoy te damos gracias, Señor, por habernos librado, por habernos rescatado, por hoy permitirnos, Señor, llamarte Padre y por la luz, Señor, que tu palabra trae a nuestras vidas. Te pedimos, Señor amado, que tú que conoces cada uno de nuestros corazones, nos redargullas, nos enseñas, nos instruyas, nos alientes, nos animes, Señor, y nos permitas, Padre Precioso, que un día a la vez, Señor, seamos transformados por tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, permítenos concentrarnos, permítenos entender, permítenos también, Padre Precioso, despojarnos de tal vez las preocupaciones o otras cosas que ocupan nuestras mentes y que podamos sentarnos a tus pies en esta tarde con tranquilidad para ser enseñadas, para que tú muchas veces nos recuerdes, Señor, aquellas cosas que ya nos has enseñado en el pasado, Señor, pero que las carreras de la vida, Señor, nos hacen olvidar y que nos ayudes, Padre Precioso, a ser oidoras, pero también hacedoras de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Precioso, en esta tarde. Te pido por el corazón de cada una de mis hermanas, por las que están conectadas, las que pudieron venir, y aún aquellas, Señor, que sufren, Señor, en su propia intimidad, en sus corazones, perdiéndose, Señor, el privilegio y la provisión que tú haces para cada una de nosotros, Señor. Pon en nuestros corazones, Padre, hambre y sed de tu palabra y disposición para creerla y para obedecerla, Señor. Te amamos y te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas queridas, cada vez que yo me siento a estudiar, porque pues por cuestiones de tiempo de nosotras, nos reunimos una vez al mes, ¿no? Y creo que el tiempo es muy largo y siempre se hace largo y como que se le tienden a uno olvidar algunas cosas. Pero le doy gracias al Señor por ese material que ha puesto en nuestras manos, por la provisión que hace, por la manera en que nos ha equipado también para afrontar cosas de nuestros diarios vivir, pero también cosas que impactan profundamente en nuestros corazones, ¿no? Entonces, los 2 meses anteriores hicimos repasos, si se acuerdan. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la lección 1? Ven y camina conmigo, y nos hablaba de conceptos erróneos de sanidad, de prepararnos para pasar tiempo a los pies del Señor, ¿cierto? Estuvimos hablando de estrategias satánicas que pretenden separarnos de esa provisión que el Señor hace. Estuvimos hablando también en la lección 2 de las consecuencias del pecado, si recuerdan, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de las consecuencias del pecado, de
muchas cosas, ese proceso de sensibilización que nos lleva a hundirnos en una espiral de pecado, y lo vimos con la vida de David, ¿cierto? Estuvimos hablando de la vergüenza, de la culpa, de la angustia, de la depresión. Estuvimos hablando también en la lección número 3 del enojo, de la ira, del enojo injustificado y el enojo pecaminoso, de cómo responder al enojo. Y hablamos también que la palabra de Dios nos dice que seamos lentas para la ira, que no nos acostemos enojadas, que nos apartemos del enojo, todas estas cosas para que vayamos entrando en contexto y no nos olvidemos de aquellas cosas que hemos aprendido, ¿no? En la lección número 4 estuvimos hablando de andar en las pisadas de Jesús, estuvimos hablando de la manera en que el Señor Jesucristo caminó sobre esta tierra, pero también estuvimos hablando de la manera en que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, su sufrimiento en Getsemaní, su sufrimiento en el Calvario, y la victoria que el Señor Jesucristo tuvo sobre la muerte. En la lección 5 estuvimos hablando de las reflexiones sobre la cruz, ¿cierto? Hablamos de la naturaleza de Dios y su justicia, quién era Él, vimos varios pasajes pues alrededor de la naturaleza de Dios. Hablamos también de la naturaleza nuestra, cuál es nuestra condición, lo que la Biblia dice respecto de nuestra condición, y de algunos pecados predominantes en la vida, como el pecado sexual, y vimos la manera de librarnos, de confesar, de ser perdonados de estos pecados y de que el Señor nos pueda limpiar. Y por último, el mes pasado vimos la lección número 6, que iniciaba muy relacionado con el tema que vamos a ver hoy. La lección número 6 se llamaba El camino hacia el perdón. ¿Recuerdan el versículo que vimos relacionado con esta lección? ¿Sí recuerdan? El de Lucas 9, 23 y 24, ¿cierto? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Lucas 9, 23 y 24. Y estuvimos hablando de la necesidad en la vida del creyente de perdonar, de cómo para nosotros es una necesidad, no solamente porque lo necesitamos como tal, sino también porque es un mandamiento del Señor, ¿cierto? Estuvimos hablando del resentimiento, de la amargura, de cómo la amargura crece en nuestros corazones. Estuvimos hablando de cómo la amargura nos lleva hacia la venganza muchas veces, a los deseos pues de tomar revancha. Estuvimos viendo el mandamiento bíblico de Efesios 4, 31 y 32, de Colosenses 3, 13. Y por último terminamos esa lección 6. No vamos a hacer más repasos porque si no, no vamos a terminar y avanzar, ¿cierto? Pero la lección 6 nos compartía la autora de este material que hemos estado utilizando un poema, ¿se acuerdan? Y ella terminaba diciendo que el perdón es la fragancia de la violeta que no se suelta del talón, que la aplastó. Y hablábamos de realmente cómo, pues en la analogía que ella propone allí, a pesar de que esa violeta fue aplastada y pues que ya definitivamente su belleza quedó bajo el zapato o el pie que la pisó, en respuesta ella ofrece su fragante olor, ¿no? Y generalmente no es digamos que la disposición de nuestros corazones, ¿no? A ofrecer dulce fragancia cuando sufrimos, cuando nos oprimen, cuando alguien nos pisa. Esa no es la condición de nuestros corazones. Pero queremos hablar hoy en la lección número 7 del perdón de Dios, o el perdón como Dios lo da. Y vamos a ver un momentico el pasaje de Efesios 4:32. Porfis, ¿me pones la primera diapositiva? Lección 7. Vamos a leer solamente el versículo 32.
¿Quieres leerlo, por favor, Vivi? Desde PowerPoint. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a tener presente durante esta lección, porque esta lección nos habla de la manera en que el Señor pide que nosotros perdonemos a otros o que nos relacionemos con otros, en especial con aquellos que nos causan daño, ¿cierto? Y el Señor dice entonces que el perdón como Dios lo da, debe ser ese perdón que yo conceda a otros. Y vamos a hablar un poquito más al respecto. Pero en la lección 6, perdón, en la lección 7 de la página 124, las que tienen el libro, ¿cuántos libros tienen? ¿Solamente uno? Dos. Ahí en mi biblioteca está la otra, bájalo, búscalo y para que compartan el libro, para que puedan seguir el material. Entonces allí en la página 127 del libro, la lección empieza con un relato de la autora, donde ella, a pesar de que ya nos ha hablado de la manera en que el Señor Jesucristo le rescató, de cómo ella conoció el Evangelio, cómo el Evangelio cambió su vida en su momento, pues eso no fue, digamos, la varita mágica que sacó todos los asuntos de su corazón, ¿no? A pesar de que claramente ella fue librada de muchas adicciones y de todas las cosas que ella nos relata. Ella en esta lección 7 nos cuenta cómo ella sentía esa lucha en su corazón como un peso, como algo que no le dejaba crecer, como un sentimiento de inconformidad, de molestia constante. Y la palabra de Dios la enfrentó con su falta de perdón. Dice la autora que ella se dio cuenta que ella se estaba aferrando a ciertos dolores de su pasado, y pues las que hemos manejado el material nos recordamos que tuvo ella una vida muy difícil, una vida familiar difícil, como joven, como adulta también fue una mujer con muchos conflictos y muchos asuntos, pero que ella se dio cuenta cuando empezó a estudiar la palabra del Señor, cuando se encontró con textos como esos, que definitivamente ese peso que ella tenía del corazón era la falta de perdón y que eran asuntos que ella todavía tenía que tratar en su propia vida, ¿cierto? Vamos a leer ahí este párrafo 1. Sí, amor, compártelo, no sé cómo, ahí para que todas puedan tener material. Página 124, párrafo 1 solamente. Lucy, ¿lo quieres leer, pero lo lees fuertecito para que nos escuchen? El perdón como Dios lo da. Uno de los momentos más difíciles en mi vida fue cuando la palabra de Dios me enfrentó con la falta de perdón que había en mi corazón. Fue muy doloroso por el sufrimiento que yo había pasado una y otra vez por tanto tiempo. También fue doloroso porque dejar esa falta de perdón era como dejar todo el equipaje emocional que yo cargaba y que aún no deseaba soltar. Dejarlo era algo terminal, como ver a un amigo morir. Así que vemos en esa, y pues no vamos a tomar el tiempo para leer todo el relato que ella hace, pero vemos allí que fue una carga emocional para ella, ¿sí? Que ella empezó por la palabra de Dios, que ella misma dice que es un espejo, empezó a mostrarle cosas en su propia vida, cosas allí con las que ella tenía que tratar todavía, a pesar, como hemos hablado, de ser una creyente, y que eso fue un conflicto emocional. Ella estaba acostumbrada a cargar con algunas cosas, especialmente aquellos pues que hemos conocido al Señor ya como adultos, que hemos vivido ciertas cosas, pues ya nos hemos acostumbrado a cargar con ciertas cosas, y ella dice que realmente cuando la palabra del Señor la enfrentó con su necesidad de perdonar, fue un choque emocional fuerte respecto de tal vez el miedo o la zozobra que ella podría tener de revivir ciertos momentos, de tener que enfrentarlos, ¿cierto? De tener que en su momento sacar a la luz ciertas cosas, y nuestra naturaleza siempre quiere rehuir de esas cosas, ¿no? Nuestra naturaleza quiere como dejémoslo quietico allá, pero no podemos ignorar, hermanas, que independientemente de que alguna vez lo hemos hablado, que tan profundo yo haya tratado de sepultar una herida, si esa herida no sanó,
y si esa herida está infectada, si esa herida todavía está sangrante, en su momento va a empezar a supurar, va a empezar a mostrar los síntomas de que todavía está allí, ¿cierto? Porque hemos hablado de la diferencia que tiene una herida y una cicatriz, ¿no? Porque una herida es aquella que todavía duele, ¿sí? Que todavía está, digamos, supuesta a infectarse, que todavía se puede abrir o puede agrandarse. Las cicatrices no, las cicatrices pues dejan la muestra de que allí hubo una herida, ¿cierto? Pero las cicatrices ya no duelen, ya no se abren, ya no se infectan, nada de eso, ¿cierto? Así que tenemos que entender que afrontar esa necesidad y esa confrontación que la palabra de Dios nos hace hacia perdonar va a generar un cambio doloroso, un cambio que a veces, a los cuales a veces nuestra naturaleza va a querer resistirse, ¿cierto? Que definitivamente va a llevarnos a tomar la decisión. Ustedes recuerdan cuando nosotros empezamos a hablar de perdón, ¿cuál fue gracias, Ama, cuál fue la definición que nosotros dimos respecto del perdón? ¿Recuerdan algo? ¿Qué recuerdan? De las cosas que se acuerden. Era saldar una deuda. Saldar una deuda, ¿qué más? Yo tengo que no es algo fácil, pero es la voluntad de Dios. Bueno, también. Pero ¿se acuerdan que estuvimos hablando de dejar en libertad aquel a que nosotros presumimos que nos deben algo? Que realmente la necesidad de perdón se genera cuando hay una ofensa, cuando se genera una herida, independientemente del tamaño de la herida, ¿cierto? Hay heridas pequeñitas que le arden a uno hartísimo y ahí le molestan y le molestan y le molestan, ¿cierto? Y se demoran en sanar, como hay heridas grandes que por su dimensión también, pues obviamente se demoran en sanar dependiendo del tratamiento que le demos. Pero ciertamente hablábamos de que esa herida fue causada por algo o por alguien, ¿cierto? Y que cuando nosotros no perdonamos, mantenemos cautivo a esa persona que nos hizo el daño. Y cuando hablamos de perdón, necesitamos entender que necesitamos ponerle en libertad y que el perdón concede una liberación total a aquel que me dañó en su momento, ¿cierto? Ella dice aquí que ella se negaba por ignorancia, porque estaba centrada en el dolor, porque estaba centrada en ella misma, porque realmente había sido un asunto difícil de afrontar en su vida, pero también entendió por la palabra de Dios que el perdón estaba al alcance de ella, que conceder perdón a la otra persona estaba al alcance de ella y que a pesar de que su mente se resistía y a pesar de todas las cosas que ella podía tener en su mente, el perdón era una posibilidad real para ella. ¿Por qué? A la luz de Efesios 4:32, ¿por qué? ¿Por qué podía hacerlo? ¿Se acuerdan que dice Efesios 4:32? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Así que cuando ella se confrontó con la palabra de Dios y se dio cuenta de que Dios le había perdonado, y se dio cuenta cuánto Dios le había perdonado y la manera en que Dios le había perdonado, porque ustedes se acuerdan de que estuvimos hablando y el jueves también el pastor estuvo predicando respecto de lo que significaba la cruz y cuán vergonzosa, cuán pesada, cuán difícil fue esa cruz. Ahora, muchas veces nosotros sufrimos ciertas cosas y no vamos a decir que todo es consecuencia de nuestro pecado. Hay muchas injusticias en este mundo, ¿no? Mi pecado afecta a otros, el pecado de otros me afecta a mí, así funciona, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo nunca pecó, ¿cierto? Él dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados y que mi castigo fue sobre Él y que por la llaga del Señor Jesucristo fue que yo pude ser curada. Pero eso no fue un perdón fácil, ¿no es cierto? No fue un perdón barato, no fue como que, ay, sí, moví la varita mágica y todo se hizo, ¿sí? El Señor Jesucristo debió ir a la cruz y sufrir todo el dolor de la cruz. Perdóname, pásame la diapositiva ahí, por favor.
experimentar ese dolor de la cruz fue realmente lo que el Señor tuvo que pasar para que yo hoy en día pueda gozar del perdón de Dios, de tener reconciliación y paz para con Dios. Así que debemos comprender el perdón de Dios, porque esa comprensión de Dios del perdón de Dios nos va a ayudar a nosotros a entender que somos capacitados para otorgar el perdón a otras personas por cuanto nosotras mismas hemos sido perdonadas. Y se acuerdan que en la lección pasada estuvimos hablando de la historia que contó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18 respecto del rico, de los dos deudores, aquel deudor que tenía una deuda grandísima con el rey lo llama, le dice, bueno, págame, él le dice, no, no tengo cómo pagar definitivamente, y el rey le dice, listo, está bien, te voy a conceder perdón, te voy a perdonar la deuda, y ese hombre le dice, uy, oye, muchas gracias, pero cuando sale de allí delante del rey se encuentra alguien que le debía muchísimo menos, aun cuando él acaba de recibir el perdón de esa deuda, y todavía dice la escritura que él ahorcaba al otro que pagaba. Oye, págame lo que me debes, págame. Y el otro le dijo, mira, qué pena contigo, de verdad, no tengo que pagar. Lo mismo que él le acaba de decir al otro, ¿cierto? Pero le dice, ese no es mi problema, usted se va para la cárcel hasta que me pague. Y tenemos que entender que la Biblia nos dice que esa es nuestra actitud cuando nosotros nos rehusamos a perdonar. Nadie dice que sea fácil, nadie dice que la herida no se generó, nadie dice que las circunstancias en su momento no ocasionaron realmente mucho dolor, pero necesitamos entender que para nosotros sí es posible perdonar a causa del perdón que el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros en la cruz, ¿cierto? Necesitamos entonces entender que a causa de ese perdón que Jesucristo nos otorgó allí, cuando el Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz, de la manera en que la escritura lo relata, ¿no? Siendo totalmente inocente, justo, puro, santo. Cuando la escritura, nosotros leemos en los evangelios, vemos que al Señor Jesucristo, o sea, ¿por qué lo iban a perseguir, cierto? Si era un hombre trabajador, un hombre que ayudaba a la gente, o sea, realmente uno decía, ¿cuál es la razón? Y él mismo le dijo muchas veces a los que le perseguían, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede acusar de que he hecho algo malo? Pero aún así, finalmente terminó sentenciado, muriendo en una cruz como un ladrón al lado de malhechores y diciendo todavía en ese momento, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que allí en la cruz, el Señor Jesucristo todavía estaba pagando el precio del perdón para nosotros. Y necesitamos entender que a causa de ese perdón que el Señor nos concedió, nosotros también podemos ofrecer perdón. Es la primera cosa que necesitamos entender. A causa del perdón que el Señor Jesucristo nos ofrece allí en la cruz, yo puedo conceder perdón de cualquier ofensa, independientemente el tamaño de la ofensa, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan ustedes también? Creo que fue en la lección 4, si mal no estoy, que estuvimos hablando de los torturadores, hablando de aquí, de la historia que el Señor Jesucristo habló sobre los dos deudores. Cuando vienen los siervos del rey a contarle al rey que este siervo al que se le había perdonado tanto, no quiso perdonar al otro, ¿qué pasa con él? Dime. El rey dice, bueno, vaya, cójanlo y tráiganlo y entréguenlo a los torturadores hasta que pague toda la deuda, ¿cierto? Porque es el colmo que él haga esas cosas. Y nosotros hablamos que por la gracia de Dios nuestra salvación es segura. Jesucristo la pagó allí en la cruz del Calvario con su propia sangre. Él pagó el precio de la condenación que nosotros merecíamos y a causa de ello nosotros estamos totalmente seguros de que no vamos a ir a la condenación eterna. Estamos hablando del infierno, ¿cierto? Pero ¿cuál es la condenación en la que sí puede caer el creyente en esta vida? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Dime. Algunos torturadores de los que estuvimos hablando, como la culpa, la vergüenza, la ansiedad, la depresión, ¿cierto? Aún muchos deseos de suicidio y todas estas cosas en las que vemos que por mucho tiempo, yo recuerdo que como creyente, por mucho tiempo yo creí que los creyentes no podían sufrir de depresión y de crisis de ansiedad y de todas estas cosas. Pero hoy en día ya con los años,
cuando tú conoces muchos creyentes y ves a los creyentes luchando con otras cosas y tú misma luchas en tu propia vida con esas cosas, dices, yo por la gracia de Dios y por la palabra de Dios estoy segura de que el Señor Jesucristo ha perdonado mis pecados y que soy una creyente, pero lo cierto es que tengo estas emociones en mi vida. Y la lección nos permitía entender de dónde provienen muchas de estas emociones, ¿cierto? Y que tienen que ver con la falta de perdón y la manera en que esa falta de perdón le da lugar a mi vida a esos torturadores que muchas veces son esas emociones que vienen a mi vida, como la ansiedad, como el desasosiego, como todas estas cosas de las que estuvimos hablando, y todo esto tiene que ver a causa de mi desobediencia, porque el perdón y perdonar a otros es imperativo para mí como creyente en la Escritura, ¿cierto? Así que necesitamos entender que el conceder perdón a otros es un asunto de obediencia, ¿no? Y que cuando yo me resisto a hacerlo o lo retardo, porque nosotras, la Biblia dice muy claramente también que nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿no? Y a veces en nuestro propio corazón nosotros como que embolatamos las emociones, como que las dejamos por allá al ladito, como que yo me ocupo acá y tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que el niño, tengo que no sé qué, y no pensemos en ese asunto. Pero el hecho de que yo no piense en eso no quiere decir que no esté allí. Y el hecho de que yo no esté constantemente tal vez recordándolo, uno, no quiere decir que esos torturadores no empiecen a manifestarse en mi vida. Dos, que yo esté desobedeciendo a mi Señor a su mandamiento de perdonar. Entonces, cuando Jesús experimentó la cruz, puso sobre sí mismo el pecado de todo el mundo, ¿cierto? Y experimentó dolor a causa de ese pecado. Nosotros hablamos que cuando concedemos perdón, hay una deuda, ¿cierto? Y generalmente, ¿cuál es el sentimiento que tenemos respecto de esa deuda? O sea, Pepinito me lastimó y yo quiero que él pague, ¿cierto? De alguna manera quiero que él pague, ¿cierto? Pero cuando nosotros pecamos contra Dios, generamos una deuda, ¿cierto? ¿Y quién debía pagar? Nosotros. ¿Y quién pagó? Cristo pagó, ¿cierto? Porque definitivamente el pecado requiere pago. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y que el pecado requiere un pago. Cuando nosotros perdonamos, sí estamos asumiendo el valor de la deuda. Porque lo cierto, la primera cosa para perdonar es que necesitamos reconocer que la deuda sí está allí, ¿sí? Que eso sí se generó, que sí me dolió, que sí generó una herida, ¿sí? Pero así como el Señor Jesucristo asumió el pago por mis pecados, cuando yo decido perdonar, debo asumir el pago de esa deuda. Asumir el perdón, asumir el renunciar a querer que me paguen, asumir el renunciar a la venganza, asumir ese costo, porque el Señor Jesucristo asumió también ese costo en la cruz, ¿cierto? Es muy importante que entendamos esto. El último párrafo de la página 124 y el primero de la página 125, ¿lo quieres leer, Keren? Por favor. El último pedacito que hay en la página 124 y el grande que está en la página 125. ¿Para ti y para mí? Para ti y para mí, el dolor de la cruz. Es el perdón. Quizás pienses... ¿Se cambia de chanclas? La verdad es que no se lo merecemos. Pero perdonadas, aun cuando nosotros tampoco merecemos ser perdonadas, ese alguien se sacrificó a sí mismo y derramó su sangre justo por ese motivo. Para algunas de ustedes, esta lección puede ser muy dolorosa debido a la injusticia que ustedes han experimentado. Sin embargo, nunca olviden que Jesús comprende. Aunque sea doloroso, tenemos que examinar siempre nuestro dolor a la luz de lo que sucedió en la cruz y entender que no se ha pedido que derramemos nuestra propia sangre. Dios solo nos pide que extendamos el mismo perdón que Cristo nos ha extendido a nosotras. Amiga mía, solo es por la gracia de Dios que podemos perdonar a los que no se lo merecen. Así que la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿cierto? Dice, por gracia sois salvos. Y eso no es de vosotros, pues es un don, una gracia de Dios.
Así de la misma manera, el perdón que nosotros debemos extender a otros tiene que ser ese perdón que yo considere a la luz de la cruz. Cuando yo miro una herida cualquiera, no sé, solamente pongamos un caso, mi esposo me abandonó y se fue con otra. Y claro que es una herida fuerte, es una desilusión, es una traición y todo lo que puede conllevar este asunto, ¿cierto? Pero cuando nosotros observamos eso y la herida que mi esposo me pudo causar al abandonarme y lo ponemos a la luz de la cruz y de lo que Jesucristo sufrió allí en la cruz a causa de aquellos que no solamente le hemos traicionado y le hemos abandonado, ¿cierto? Y nos hemos ido tras los ídolos, sino además de todos aquellos que hemos blasfemado su nombre, que le hemos escupido en la cara y que nos hemos rebelado contra sus mandamientos de todas las maneras posibles. Y todavía allí en la cruz estaba perdonándonos, abriéndonos un camino para que nosotros no recibiéramos el castigo justo que merecíamos a causa de nuestros pecados. Así que todos estos dolores, hermanas, cuando yo reconozco que el dolor está allí, ¿sí? Que sí está, que sí me duele, que los síntomas sí están allí, yo tengo que traer ese dolor y ponerlo al pie de la cruz, ¿sí? Y si necesito volver a los relatos de los últimos capítulos de los evangelios, allí los últimos capítulos de Mateo, de Marcos, de Lucas, en donde se nos relata todo el sufrimiento del Señor Jesucristo, a la luz de Isaías 53, cuando nos habla del Salmo 22, cuando nos relata tan crudamente todo lo que el Señor Jesucristo sufrió allí en la cruz, no solamente físicamente, sino espiritualmente delante de Dios. Tenemos que venir y poner todas estas cosas allí, si lo tenemos que poner en un cuaderno, y decir, bueno, esas fueron las razones por las que Cristo fue a la cruz. De él, ninguna. Del pecado, toda esta lista, ¿cierto? Y esta fue la transgresión que nosotros cometimos contra él, y esto fue lo que él hizo por nosotros. Ahora, esto fue lo que hicieron contra mí. Mi esposo me abandonó, me traicionó, me hirió, me abandonó, bueno, todo lo demás en el ejemplo que estamos poniendo, ¿cierto? Pero, ¿qué es esto a la luz de lo que Cristo sufrió? Ahora, el perdón y la bendición para nosotros, hermanas, es que el perdón es parte de la gracia que Dios le otorga al creyente, la capacidad de perdonar. Acuérdense que el Señor no nos ha mandado ninguna cosa a nosotros para la cual no nos haya capacitado. Así que el Señor mismo nos capacita a nosotros para ofrecer ese perdón de la manera en que Él mismo lo ha ofrecido para nosotros. Y allí en la página 125, entonces encontramos un pequeño espacio donde se nos pide que escribamos una oración, y este libro funciona muy bien en esa dinámica de escribir oraciones, de hablar con Dios, porque cuando nosotros somos confrontados por la Escritura por cierto asunto, en donde la Escritura nos habla claramente, y donde me dice, oye Carolina, mira este asunto en tu vida, aquí está, lo que yo tengo que hacer es venir y hablar con el Señor. Y decirle, sí, Señor, lo he estado escondiendo, sí, Señor, lo he estado eludiendo, sí, Señor, no he sabido cómo tratar con él, sí, Señor, o sea, tengo que admitirlo y venir y confesarlo. Pero cuando yo confieso, el Señor me promete no solamente perdonarme, limpiarme, sino que me promete ayuda, me promete socorro, me promete decir, yo voy a proveer lo que tú necesitas para que puedas hacerlo. Así que también quiero que hablemos hoy, allí la lección nos habla de 6 actitudes erradas que se desarrollan al no perdonar. Y que no solamente son 6 actitudes que se desarrollan al no perdonar, sino que esas 6 actitudes tropiezan el proceso de perdonar. Entonces se hace un círculo vicioso. Yo no perdono y desarrollo esas 6 actitudes, pero además esas 6 actitudes me impiden el perdonar. Y necesitamos identificarlas. Y allí en el versículo de Efesios, capítulo 4, versículo 31, ¿quiere leerlo, Mile, por favor? Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Entonces, y este versículo entonces empieza diciéndonos, quítese de vosotros. Esas son cosas, y nos están hablando a nosotros los creyentes, ¿cierto? Y dicen, esas son cosas que ustedes deben quitar de su vida. Y allí el versículo 32, que lo leímos antes, es aquellas que yo debo poner, ¿cierto? Yo quito esas cosas y pongo la misericordia, perdonando a otros como Dios me perdonó a mí en Cristo, ¿cierto?
Pero el enojo se inicia con una irritación o con una molestia, ¿cierto? Y piensen ustedes, ¿qué las hace enojar? Cada una de ustedes piensen qué las hace enojar. Piensen en algo particular o piensen si son muchas cosas que las hacen enojar. Piensen un momentico en eso. ¿Qué es lo que realmente ustedes dicen? Uy, no, a mí eso me saca de casillas, me la vuela en minutos. ¿Qué es lo que las hace enojar? No sé si podríamos compartir un par de cosas. ¿Quién quiere compartir qué le hace enojar? Una cosa, una sola cosa. Las mentiras. Las mentiras, generalmente. ¿Por qué las mentiras se hacen enojar, Miguel? ¿Sí? ¿Por qué las mentiras te hacen enojar? No, pues, porque está de una u otra forma, yo estoy pensando que algo se hace, por decirlo así, y doy por hecho y parto de que confío en la persona y que realmente, pues si me está haciendo eso, yo le voy a creer. Cuando voy a ver cómo está hecho, pues claramente... Entonces están violando tu confianza y en ese contexto, por eso las mentiras nos enojan, ¿cierto? También de alguna manera es traición a tu confianza, ¿cierto? Por eso las mentiras nos hacen enojar. ¿A ti qué te hace enojar, Ken? A mí me enoja la presión. Qué complicado. Sí, la presión a veces y a veces es una presión desmedida, ¿no? A veces las personas ponen cargas sobre nosotros que a veces nosotros no podemos llevar, sí, y a veces eso enoja, es cierto. ¿Quién más a ti qué te hace enojar, Mari? El desorden. El desorden me hace enojar, ¿cierto? Bueno, y a cada una de nosotras nos hace enojar algo, pero cuando nosotros pensamos la razón por la cual eso nos hace enojar, vemos que de alguna manera eso nos causa una herida, ¿cierto? Nos causa una herida, como se quieren, por presión, porque me siento como incapaz, ¿cierto? Porque de alguna manera me siento incompetente cuando me presionan tanto y entonces yo no puedo, ¿cierto? Y genera una herida en mis emociones, en mi persona. Eso genera una herida. Así que tenemos que entender que el enojo se inicia allí cuando hay una irritación, una molestia, una herida, ¿cierto? De cualquier manera, de cualquier tamaño. El vecino, no sé, vino y me parqueó el carro aquí enfrente y yo estaba súper afanada para salir a una cita y ahora no puedo sacar el carro y entonces ya estoy súper enojada porque no lo encuentro y voy y por fin lo encuentro por ahí en la panadería tomando tinto y le digo, oiga vecino, hágame un favor, quíteme el carro. Ah, sí, ya voy, espéreme un momentico. Y yo, ¿cómo que espéreme un momentico, cierto? Entonces de alguna manera uno se enoja porque siente que sus derechos fueron vulnerables. Fueron vulnerados, que está siendo irrespetado. Así que siempre el enojo se genera por una herida en la que yo estoy siendo maltratado o percibo que estoy siendo maltratado, ¿cierto? Porque posiblemente el vecino ni siquiera se percató que me puso el carro enfrente, ¿cierto? Pero yo lo asumo como una ofensa contra mí por la manera en que eso me afecta, ¿cierto? Pero el enojo entonces se genera con esa irritación, con esa pequeña herida, con esa molestia, ¿cierto? Son ustedes en ese pequeño pensamiento que tuvieron de las cosas que les enojan, muchas cosas o pocas cosas. Pues, digamos, yo pienso que a veces uno piensa más en lo que lo hace enojar es quién me hace enojar. Bueno, y esas personas que nos hacen enojar generalmente tienen que ver con las cosas que hacen, ¿no? Yo pensaba que a veces, digamos que pues uno lo ve como una sola cosa, pero de esa cosa, digamos que salen pequeñas ramitas, y entonces salen como subcosas, pues. Sí. Pero lo cierto realmente entonces es que tiene que ver, el enojo tenemos que identificarlo como eso, como esa herida que se genera, grande, pequeña, esa irritación, esa molestia, ese dolor ahí que me hizo brincar, ¿cierto? Por cierto, y pues que tiene que ver obviamente conmigo. Muchas veces, a veces físicamente, a veces y la mayoría de las veces emocionalmente, ¿cierto? Pero resulta que cuando yo no trato con ese enojo empieza a crecer, ¿cierto? Y empieza a manifestarse de ciertas maneras. ¿Cómo se manifiesta el enojo generalmente? Inicialmente, ¿cómo se manifiesta el enojo? Un cambio de actitud, ¿cierto? A la persona le cambia la expresión de la cara, ¿cierto? Y después de que estábamos charlando o cualquier cosa, ya la persona está seria y empieza a contestar con monosílabos, ¿sí? O no contesta, o voltea la espalda,
o ese tipo de cosas que genera, y eso es un enojo inicial, ¿cierto? Si tú en su momento ese enojo lo coges y otra vez volvemos a lo mismo, reconoces que sí hubo una molestia, una herida, bien sea porque tú la sentiste más grande que él o que era, o porque sí fue tan grande, como sea, pero la traes delante del Señor, ¿cierto? Y perdonas, te pones los anteojos de la compasión y dices, bueno, si esa persona se equivocó, o esa persona la embarró, o esa persona no se dio cuenta, o qué sé yo, ¿cierto? No se trata de justificarlo, pero simplemente de no hacer la tormenta antes de tiempo. Y vengo y digo, Señor, yo decido perdonarlo. Yo decido perdonarlo de la manera en que tú me perdonaste a mí. El enojo se queda allí y el enojo se apaga y ese es un acto de mi voluntad, ¿cierto? Porque mis sentimientos pueden seguir allí afectados, pero cuando yo empiezo a cambiar mi manera de pensar y empiezo a traer ese sentimiento aquí a la luz de la cruz y de lo que Cristo ha hecho por mí, entonces con mi voluntad vengo y decido perdonarlo y hasta ahí llegó el enojo, ¿cierto? Y se acabó el asunto y lo solucionamos. Y entonces yo te digo, oye, Milena, lo que pasa es que no me gustó la manera en que tú esto, pero esto y esto, y tú me dices, ay, qué pena, yo ni siquiera me di cuenta. O sí, la verdad es que yo también estaba enojado contigo por esto y por eso te contesté y solucionamos el asunto y se quedó allí, ¿cierto? Pero cuando eso no pasa, entonces el enojo se convierte en, inicialmente en ira, ¿cierto? Entonces ya no solamente yo tengo la mala cara, ¿cierto? Sino que con cualquier cosita exploté. Y entonces yo te dejé la cartuchera en la cama y, ¡ay, pero por qué me ponen en la cartuchera? Y uno dice, pero fue la cartuchera nada más, ¿qué pasó? O sea, ¿sí? Pero eso no fue solamente el asunto de la cartuchera. Eso fue un enojo que se está convirtiendo en ira, ¿cierto? Y cuando la ira definitivamente empieza a crecer en mí, entonces viene la gritería, ¿no? Porque generalmente no te llamo y te digo, oye, ¿me haces un favor? ¿Me recoges la cartuchera de mi cama? ¿No? Sino que generalmente ya yo subo el tono de la voz, ¿cierto? Y uso otro tipo de palabras o mi tono es golpeado, ¿cierto? Y la gritería muchas veces trae maledicencia. Y respecto de la maledicencia, quiero que veamos aquí, porque ya habíamos visto, si mal no recuerdo, algunas definiciones de esto, pero en cuanto a la maledicencia, tenemos que ver que la maledicencia tiene que ver, cuando uno piensa en maledicencia, generalmente ¿en qué piensa? En maldecir o decir malas palabras, ¿no? Entonces, uy, el Señor que dijo el rosario de grosería, ¿cierto? Pensaría que eso solamente es maledicencia, ¿cierto? Pero la maledicencia también incluye el murmurar. Y nosotros las mamás sabemos, pero no solamente porque solamente ellos lo hagan, porque nosotros también lo hacemos. Pero generalmente los muchachos son los que cuando están bravos empiezan, ¿qué es lo que habla? Y por allá abajito, ¿cierto? Esa murmuración es maledicencia, ¿cierto? Hablar mal de algo, ¿cierto? De alguien, como el bendecir es hablar bien de alguien, el maldecir es lo contrario, ¿cierto? Hablar mal del otro, entonces viene y dice, ay, es que mi hermana también todo el tiempo, o esto, o lo otro, aquello. Eso se llama maledicencia también, ¿cierto? Expresar el dolor, expresar la frustración o cualquier otro sentimiento negativo que podamos tener contra la otra persona en palabras, la manera en que nos referimos a esa persona, todo eso tiene que ver con la maledicencia. Y desafortunadamente una cosa grave respecto de todo este proceso de enojo, ira, gritería y maledicencia es que la maledicencia se convierte en un hábito. Y empezamos a tener el hábito de que cuando me enojo y dejo crecer ese enojo y va para la ira y para la gritería, entonces empiezo a hablar de fulano, a hablar de sutano, a llamar a mengano, a decirle, es que como siempre, es que este hace, es que el otro no hace, es que ese tipo de cosas. Y la maledicencia se va convirtiendo en un hábito en mi vida, ¿cierto? Que es parte de un proceso mental, hermanas. A veces simplemente, no sé, en la familia siempre nos acostumbramos que si fulanito está bravo, hace esto. Y si fulanita está brava, hace esto. Y si perencejito hace, entonces uno ya sabe más o menos, ¿cierto? Pero realmente esos son procesos mentales pecaminosos que tenemos, ¿cierto? Porque si bien las emociones son sentimientos fuertes que se generan en un momento y que muchas veces son reaccionarios, la palabra nos dice que nosotros debemos vivir no bajo el control de nuestras emociones, sino bajo el control del Espíritu Santo. Y en ese contexto, no voy a decir que está bien, ¿sí? Pero yo puedo reaccionar de mala manera hoy hacia cierta cosa, pero no debería convertirse en un hábito en mi vida. Es más, el hecho de que yo reaccione de cierta manera hoy
debería llevarme a decir, hombre, mire la manera en que yo reaccioné, a examinar dónde está la raíz de esa manera en que reaccioné, de esa murmuración, de esa maledicencia, de esa gritería, a venir delante de Dios y confesarlo para que la próxima vez que la ofensa venga, yo no reaccione de la misma manera. Porque si sigo repitiendo ese patrón mental de cada vez que yo me enojo, ya sé que entonces hago el puchero y la mala cara y tiro la loza y rompo el plato, ¿cierto? Y todas las veces lo mismo. Entonces simplemente estoy patinando en un hábito pecaminoso en mi vida. Y si bien es cierto que nosotros los cristianos desafortunadamente todavía pecamos contra el Señor, no debemos permitir que eso se conviertan en hábitos pecaminosos en nuestras vidas. Es decir, siempre ella reacciona de la misma manera, ¿cierto? Sino que si mi mente está siendo renovada por la palabra de Dios y yo estoy cambiando, o la palabra de Dios me está cambiando, el Espíritu de Dios me está cambiando, por tanto, entonces, mis reacciones también deben cambiar, ¿cierto? Y si me puse bravo hoy porque me cambiaron de lugar el pocillo, cuando mañana encuentre el pocillo cambiado de lugar otra vez, no debería yo reaccionar de la misma manera si estoy tratando con el pecado en mi vida, ¿cierto? Eso es parte de lo que necesitamos entender. Así que tenemos que tener nosotros mucho cuidado con la maledicencia que se convierte en ese hábito, ¿cierto? Mental, en una manera de pensar y especialmente en un hábito que impide el perdón, hermanas. Entonces, si ya nosotros ya vamos en la maledicencia así rapidito, ya tenemos que decir, uy, ya pasé por el enojo, por el iro, por la gritería, ya voy en la maledicencia y voy a llegar rapidito a que la raíz de amargura crezca en mi vida y empiece, ¿qué es lo que dice la Escritura respecto de la amargura en la vida de los creyentes? Que contamina, ¿cierto? Que me contamina a mí, pero que también contamina a todos los que están a mi alrededor. Entonces, realmente necesitamos entender que esto no es un asunto de poca importancia, ¿sí? A veces pensamos que por la gracia del Señor, pues yo no robo y pues por la gracia del Señor muchos de nosotros nunca tuvimos que pasar por una experiencia de un asesinato o alguna cosa así y que como tampoco ando en adulterio ni nada, entonces que todo está bien en mi vida, ¿cierto? Pero la amargura es un pecado que contamina la vida del creyente, que contrista al Espíritu Santo de Dios y que hace que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente se mengue, que él como que se achique en nosotros y que su control en nuestras vidas mengue y que cuando el Espíritu Santo no nos controla, entonces ¿quién nos controla? Nuestro pecado, ¿cierto? Un creyente puede estar bajo el control del Espíritu Santo y andar en el Espíritu, o bajo el control de su pecado, de sus pecaminosos, y andar en la carne. Esas son las dos posibilidades que tiene un creyente, ¿cierto? Entonces es muy importante que identifiquemos estos patrones pecaminosos en nuestras vidas, los confesemos y aprendamos, hermana, porque así como hemos aprendido otras cosas, no sé, el otro día vi una foto de una señora que subió una foto de una de esos súper tendidos que hacen en crochet las señoras, así con sus fundas y sus almohadas y todas esas vainas, y yo dije que se debían haber demorado la vida haciendo eso, pero ella decía que durante la cuarentena estuvo invitando a varias señoras a enseñarles a tejer en su casa y que había sido como un proyecto de cuarentena de entre todas. Y dije, bueno, pues así sí tal vez le rinda a uno, ¿no? Pero lo cierto es que así como uno ha aprendido a hacer ciertas cosas, ¿no? Y por ejemplo las mamás, que las mamás montan un almuerzo en media hora y a uno le lleva 40 minutos, ¿no? 40 minutos, ojalá fuera 2 horas, ¿cierto? Pero ellas ya tienen una práctica así rapidito, ¿cierto? Pero ha sido por la práctica, porque llevan muchos años haciéndolo. De la misma manera, nosotros tenemos que entender que identificar esos patrones de pecado en nuestras vidas debe ser algo a lo que le cojamos práctica. Uy, ya me enojé. Vamos a agarrar rapidito ese enojo y vamos a tratarlo bíblicamente antes de que arranque. Uy, me enojé y no me di cuenta, ya voy en la murmuración. Venga, devolvamos el proceso, pidamos perdón, recojamos el reguero, tratemos con este asunto antes de que el asunto se haga más grande, ¿cierto? Se haga más grande y que yo me envuelva en esa espiral descendente en donde el pecado empieza a envolverme y entonces ahora no solamente estoy enojada, sino tengo ira, sino que grité, sino que maltraté, sino que malicié y todas estas cosas empiezan a envolver mi vida y a contristar la obra del Espíritu Santo en mi vida, ¿cierto? Entonces tenemos que entender que cuando yo no trato con el enojo bíblicamente, se convierte en amargura, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? Si no me ocupo de esa amargura, esa sinsabor, ese enojo que permanece, porque esa amargura básicamente es un enojo que permanece.
ese enojo que no trato y ese malestar, ese dolor que se queda allí y de vez en cuando me sueño con él o de vez en cuando me levanto a la madrugada a pensar en él o de vez en cuando cuando estoy lavando la loza empiezo a pensar y ya tengo la novela ahí armada en la cabeza, ¿cierto? Entonces ese enojo es ese enojo prolongado que se queda, se convierte en amargura, la amargura progresa hacia el enojo extremo que es la ira, ¿cierto? Si yo no me ocupo de la ira, entonces voy a empezar a reclamar o a exigir lo que yo quiero y voy a gritar si es necesario. Si en eso no funciona, voy a empezar a hablar mal del objeto de mi resentimiento con la esperanza de pronto de reclutar a otros que vengan y se hagan parte de mi equipo, ¿cierto? Y yo me sienta mejor, de justificarme a mí mismo. Esos sentimientos va a aparecer la calumnia, la maledicencia, y si eso no se controla, eventualmente vamos a causar daño a la otra persona. Y esa raíz de amargura entonces se va a hacer cada vez más fuerte y se va a ramificar y definitivamente la amargura va a tropezar mi obediencia hacia la palabra de Dios respecto del mandamiento de perdonar. Así que necesitamos identificar todo ese proceso y empezar a identificarlo cada vez más rápido, ¿no? Así como las mamás con los bebés, ¿no? Ya saben cuando lloran porque tienen hambre o porque están mojados o porque tienen sueño y ya lo identifican cada vez más rápido. Así necesitamos desarrollar nosotros la habilidad para identificar el pecado en nuestras vidas y tratar con él a tiempo, ¿cierto? Pásala, mi amor, ¿cierto? Entonces necesitamos examinar síntomas en nuestras vidas, buscarla con toda honestidad, esos síntomas que pueden estar interfiriendo con el perdón. Necesitamos decidir trabajar con estas cosas, trabajar con ese enojo bíblicamente. Si bien es cierto que sí, la amargura pudo haberse generado por un dolor, ¿cierto? Una herida, si bien es cierto que las personas sí pecan contra nosotros porque vivimos en un mundo de pecado, lo cierto es que nos herimos unos a otros y eso es una realidad, a veces intencionalmente, a veces no tan intencionalmente, pero eso es parte de nuestras vidas. Necesitamos entender que no podemos estar guardando ese enojo, ¿cierto? Dejar crecer ese pecado en nuestras vidas nos contamina, ¿cierto? Nos contamina a nosotros, contamina a otros, así que necesitamos estar dispuestas a poner nuestra voluntad en obedecer al Señor y a tomar la decisión de hacerlo, identificar estas actitudes que estamos allí, ¿cierto? Bueno, allí habían algunas preguntas en la página 126, vamos a avanzar un poquito más, pero de pronto para que las evalúen según el versículo 31, ¿qué debes hacer con esas actitudes? Deben quitarse. Actualmente eres consciente de que te niegas a perdonar a alguien, son cosas que necesitamos evaluar y hablar con el Señor. Algunas de esas 6 actitudes te están impidiendo que perdones a alguna persona y eso se está afectando tu relación con Dios. ¿Cuáles son esas actitudes? Escríbelas allí. Estos son los primeros pasos, hermanas, para tratar con el pecado en nuestras vidas. Y es muy importante que lo hagas. Ahora, cuando nosotros pensamos yo personalmente, cuando pienso en pasajes bíblicos de despojarme y revestirme, siempre pienso en el pasaje bíblico de Efesios 4, ¿no? En donde dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que me renueven el espíritu de mi mente, ¿cierto? Que me vista del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero también este pasaje de Mateo 5, 44 al 48, es muy importante que lo podamos evaluar en cuanto a la instrucción que la palabra de Dios nos da en este pasaje respecto del perdón, ¿sí? Y Vivi, ¿lo quieres leer rápidamente fuerte, por favor? Mateo 5, 44, 48, ¿dime? No, el anterior creo que era. Ese. Okay, solamente está una. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién está hablando en ese pasaje? Jesús. ¿A quién? ¿A sus discípulos? A sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que se han identificado con él. ¿Sobre qué les está hablando? Perdonar y amar a los enemigos. Sobre sus enemigos, básicamente, ¿cierto? Y está hablando realmente, en este pasaje encontramos instrucción respecto a nuestra relación con esas personas que podríamos llamar enemigos en nuestras vidas. Y alguna vez hablamos de que tal vez uno no tiene un enemigo así declarado como que fulano o sutano con el que, mejor dicho, tenemos la guerra, pero sí a veces tenemos relaciones que son chocantes o a veces aún personas cercanas que en un momento dado se vuelven como repelentes, como que no quiero hablar con él, como que no me lo quiero encontrar, como que ese tipo de cosas. Y la palabra de Dios aquí nos da a nosotros instrucción respecto a lo que debemos hacer con esas relaciones que podríamos llamar difíciles. ¿Qué es lo que nos instruye a hacer la palabra de Dios? Básicamente dos cosas principales. Orar por ellos y amarlos, ¿cierto? Entonces nos dice que respecto al enemigo tenemos que orar por ellos y amarlos o bendecirlos, ¿cierto? Aquellos que nos maltratan, aprender a amar, aprender a hacerlo, amar a aquellos que nos rechazan y orar por ellos. Esa es la manera en que Dios y que Cristo se comportó y nosotros decimos que anhelamos ser como Cristo. Así que si Cristo amó a sus enemigos, yo necesito aprender a amar a mis enemigos. ¿Por qué debería yo obedecer este mandamiento? Bueno, porque somos hijas de Dios, porque esto no es un mandamiento para aquellos que no conocen al Señor, sino para aquellos que han sido perdonados, para aquellos que aman al Señor Jesús y desean ser como Él, ¿cierto? La Biblia dice que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Ahora, este pasaje termina diciendo que nosotros debemos ser perfectos y entendemos que cuando la Escritura traduce esta palabra perfecto, habla de equipados, de completos, de llenos, de preparados, de dispuestos. Y dice que así como el Señor es completo, está lleno, está preparado, está dispuesto para perdonarme y buscar reconciliación conmigo, ¿cierto? No solamente hasta allí llegó el Señor, sino que estuvo dispuesto a pagar el precio para darme vida eterna y una entrada para estar y vivir con Él. De la misma manera, yo debo entonces equiparme, aprender cómo hacerlo y decidirme a hacerlo de la manera en que lo hizo el Señor, ¿cierto? Entonces, este pasaje nos provee como un modelo en que tenemos que hacerlo. Y allí en la página 127, hay también otro cuadrito. Yo de verdad les pido, hermanas, que aprovechen estos cuadritos de este material. Otro cuadrito en donde otra vez me siento delante de Dios y vengo y evalúo mi corazón respecto de mis enemigos y le digo, Señor, ayúdame, Señor, oro por ese enemigo. Así que básicamente el proceso sería, yo voy a decidir perdonar a esta persona difícil en mi vida, esta persona que me dañó, esta persona con la que tengo tantos problemas en mi relación. Yo voy a decidir perdonarlo, Señor, porque quiero obedecerte, ¿sí? Tú me mandas a que yo lo perdone, yo lo voy a hacer. Lo siguiente que hago es entonces oro por esa persona. Y por ejemplo, aquí el modelo dice, querido Señor, ayúdame a cambiar mi corazón. Te pido por Pepito, ¿cierto? Que con la persona que me cuesta tanto relacionarme y Señor, yo puedo... Acuérdense que el Señor no me está pidiendo a mí que yo venga y le hable mentiras, ¿no? Yo puedo decirle, Señor, me cuesta mucho relacionarme con esa persona porque yo siento que esto y esto y esto y esto, Señor, pero ayúdame a cambiar mi corazón hacia ella, a poder bendecirle. Yo te pido, Señor, que le ayudes. Yo te pido, Señor, que tú estés obrando en su corazón para esto. Tú sabes, Señor, que tiene necesidad de esto, tiene necesidad de lo otro. Te pido que le ayudes. Y el Señor me llama a que ore por esa persona. Cuando yo empiezo a orar por esa persona, mi corazón poco a poco va siendo cambiado, ¿cierto? Mi perspectiva sobre esa persona va siendo cambiada, y cuando mi perspectiva, cuando mi mente empieza a ser cambiada respecto de esta persona, de sus necesidades, cuando yo empiezo a interceder delante de mi Señor para con ella, entonces mi corazón empieza a cambiar y yo puedo procurar
amar a mis enemigos, porque ¿se acuerdan cuál es la definición de amar a mi enemigo? O amar a mi prójimo como a mí mismo. Procurar para ellos lo que yo procuro para mí, ¿cierto? Así que cuando yo decido perdonar a esa persona, empiezo a orar por ella, puedo entonces a procurar para ellas aquellas cosas también que yo quiero para mí. Y entonces el Señor puede llegar a usar mi vida, e inclusive yo puedo llegar a servirle a esta persona. Y allí también encontramos más adelante un testimonio de un soldado que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez hay un libro que se llama Victoria sobre la venganza y habla de un soldado que fue en esos bombardeos que hicieron a Japón y pues su avión desafortunadamente cayó, además de naufragar por muchos días, fue capturado por los japoneses y después de que fue capturado por los japoneses estuvo casi 4 años prisionero de ellos y realmente fue muy difícil el tiempo. Pero este hombre, después de que es rescatado, el Señor allí en la cárcel, porque es parecido al testimonio de Invencible, pero es otro hombre, allí en la cárcel tienen posibilidades de leer muy poco, pero entre las cosas que pueden leer es una Biblia vieja que hay por ahí, y se la rotan entre los presos, y él conoce el Evangelio allí, el Señor Jesucristo le salva, le libera de sus pecados también por el testimonio de otro de sus compañeros presos, y él después de que conoce al Señor Jesucristo, su corazón empieza a ser cambiado, luego lo rescatan y es tanto así que él, luego de que le rescatan, vuelve a Estados Unidos, se prepara en un instituto bíblico y se va a servir a Japón como misionero. Y allí, sirviendo en Japón como misionero, él escribe un tratadito en donde empieza a hacer campañas evangelísticas y empieza a repartir los tratados. Y en una de esas ocasiones, uno de los soldados de los japoneses que lo capturaron, recibe uno de los tratados, el Señor trata con el corazón de ese japonés, él se convierte, el Señor perdona sus pecados, él se vuelve al Evangelio y luego él se viene a buscar a ese soldado, a decirle, venga, ayúdeme, yo quiero crecer en el Señor, y se convierten en un equipo de evangelismo y los dos comparten el Evangelio allá en Japón. Y uno dice, ¿cómo puede pasar esto después de que estos hombres fueron tan miserables, después de que no tenían ninguna compasión? Es esa obra sobrenatural que el Señor hace en el corazón de un ser humano, ¿cierto? Y cómo dos enemigos pueden convertirse en un equipo solamente por la gracia de Dios. Así que, hermanas, nosotros podemos, por la gracia de Dios, llegar a ser equipo con nuestro esposo, con nuestro hermano, con nuestro primo, con esa relación tan difícil, porque el perdón nos provee esa paz, no solamente para con Dios, sino esa paz también en nuestras relaciones. Y necesitamos entonces entender que debemos orar por nuestros enemigos, que necesitamos decidir poner nuestra voluntad para perdonarlos y que necesitamos entonces concederles a ellos aquel perdón que a nosotros también se nos concedió a nosotros. Aquí la lección en la página 127 también habla de juzgando a otros. Vamos a verlo rapidito. Pero básicamente lo que queremos ver allí, hay algunos pasajes bíblicos respecto de lo que la Escritura nos enseña sobre el juicio, pero especialmente dice que en nuestra naturaleza caída nosotros tendemos a juzgar a otros, nos es fácil hacerlo, más fácil todavía juzgar a aquellos contra los que guardamos amargura, falta de perdón, a causa de heridas que nos hayan causado, pero no debemos olvidar nosotros las muchas exhortaciones que las Escrituras nos hacen a no juzgar, ¿cierto? Mateo 7, por ejemplo, nos dice que no juzguemos para no ser juzgados, porque con la misma vara con la que nosotros medimos, nos van a medir a nosotros, ¿cierto? Y por ejemplo, el pasaje de Santiago, quiero que lo vamos rápidamente. Santiago capítulo 4, creo que es, perdónenme un segundito. Aquí. Capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella.
Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Cierto? Así que la palabra de Dios nos dice realmente que hay uno solo que es capaz y suficiente para juzgar a otros, ¿cierto? Que realmente yo debo abstenerme de juzgar a otros, porque creen que la Escritura nos habla y nos advierte respecto de él, que no juzguemos a otros, independientemente de sus hechos. ¿Por qué creen que nos advierte respecto de ello? Porque nosotros también somos pecadores y también hacemos cosas porque nos duelen. Claro, esa es una de las razones, porque nosotros también somos pecadores, ¿cierto? Pero ¿cuál es la otra razón? Porque no es su prójimo cuando tú haces eso, realmente estás atentando contra él. Claro, no es parte del amor, pero básicamente tampoco puedo juzgar porque yo no conozco todas las razones. Yo no conozco su corazón, no puedo, a veces nosotros las mamás decimos, es que yo sé que él lo hizo por tal cosa, pero realmente yo no puedo saber si lo hizo por eso o no lo hizo por eso. Yo no soy Dios y yo no veo el corazón de nadie, ¿cierto? Yo no conozco su historia, yo no conozco qué lo motivó a ello, yo no conozco cuáles fueron sus circunstancias, yo no estuve allí lidiando con él cuando era pequeño, yo no sé nada de la vida de ese personaje, aún de una persona que tal vez me robó en la calle y claramente que no está bien y yo no estoy justificándolo ni nada, pero yo no puedo saber sus razones, no puedo saber cómo aprendió a hacerlo, no puedo saber si es la primera vez o ya tiene mucha práctica, qué va a hacer con la plata, si la va a drogar o la necesita para comer. Bueno, hay muchas cosas que yo no sé, ¿cierto? Y como no soy Dios y no puedo saber todas las cosas, la Escritura entonces me dice que no debo juzgar a otros, que en vez de juzgar a otros, debemos obedecer al Señor y orar por mis enemigos y procurar hacerles bien, ¿cierto? También hemos estado hablando varias veces del pasaje de Romanos capítulo 12, ¿cierto? Versículos 19 al 21. En lecciones anteriores tal vez ya lo habíamos mencionado. Y muchas personas entienden, algunos comentaristas también entienden que Romanos capítulo 12, ese pasaje de Romanos capítulo 12, habla como que cuando nosotros hablamos de las ascuas de fuego, es como que yo voy a acumular juicio sobre él y en algún momento Dios le va a caer encima con lo que se merece, ¿no? Bueno, pero realmente por el contexto, por ejemplo, porque cuando leemos el versículo 23 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿cierto? Así que, por ejemplo, Proverbios 25, 21 al 22, que podríamos decir que es el pasaje paralelo de ese pasaje de Romanos 12, 19 al 21, Proverbios dice, mantiene la misma idea, porque dice que, vamos a leerlo, Proverbios 25, 21 y 22. No lo noté acá y se me olvidó ya que era lo que decía. Hermana Yanel, ¿lo quiere leer, por favor? 25, 21 y 22. Si el que te aborrece tuvieres hambre, dale de comer pan. Si tuvieres sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Y si se dan cuenta que mantiene la misma idea de lo que dice Romanos, si tu enemigo tiene hambre, dale. Y si tiene sed, también. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Pero realmente cuando vemos esto de Jehová te lo pagará, del Señor te va a recompensar, de no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, más bien está esa idea a corte de hacerle bien a ese enemigo. Algunos comentaristas dicen que esas ascuas de fuego más bien eran, pues en ese entonces no habían estufas con encendidos eléctricos ni nada de ese asunto, ¿no? Y que más bien era como que los hogares dependían de esos carbones calientes, pues para encender un nuevo fuego, ¿cierto? Y que entonces lo que hacían, pues los vecinos era compartirse en carbones calientes, porque pues eso les proveía calor para la casa y les proveía posibilidades de cocinar alimentos, ¿cierto? Les proveía posibilidades de tener agua caliente, bueno, todas estas cosas. Así que más bien eso está en línea de esto del Señor, de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, hazle bien a tu vecino, ¿sí? Hazle bien a tu enemigo, ¿sí?
provéele aquello que él necesita. El pasaje dice, si tiene hambre, si tiene sed, dale de beber. Provee para sus necesidades, hazle bien, ¿cierto? Y esa es la idea que encontramos aquí. Amando a tus enemigos, ¿cierto? Procurando hacerles el bien, no siendo vencidos de lo malo, sino venciendo con el bien el mal. Entonces, esta es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da respecto de amar a nuestros enemigos. Y ciertamente esto está totalmente opuesto a nuestras emociones y ciertamente está totalmente opuesto también a lo que la escritura a lo que la cultura nos enseña, ¿no? La cultura dice si le hacen mal, ¿cierto? Si tiene una persona en el trabajo que está tratando de hacerle mal, pues busque la manera de hacerla echar, ¿cierto? Si alguien le quitó, pues usted también, ojalá le pase lo mismo y nosotros decimos, pues yo no le quito, pero pues vamos a buscar la manera de que le pase. Pero esto es una naturaleza humana, pero la enseñanza de la Escritura es totalmente opuesta. Por eso hablamos de que todo esto es sobrenatural, hermanas. Es parte de la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas como creyentes, ¿sí? Que nos capacita para perdonar a pesar de que quisiéramos odiar, ¿sí? Y que nos capacita para hacerle el bien a nuestro enemigo a pesar de que en nuestras emociones y nuestros sentimientos quisiéramos hacerle mal, ¿cierto? Vamos a ver primero a los Corintios 4, 12 al 13. Rápidamente, Lucy, por favor, léela. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así que aquí estamos hablando del apóstol Pablo, ¿cierto? Y sus compañeros. Dice que cuando ellos trabajaban, cuando ellos bendecían, cuando ellos se esforzaban, recibían mal. Pero ellos seguían dando bien, ¿cierto? Bendecían a los que les maldecían. Y necesitamos que esas cosas lleguen a ser un hábito en nuestras vidas, hermanas. Pagar bien constantemente, vivir día a día y a veces... Claramente, de ninguna manera debemos ver a nuestra familia como enemigos, ¿no? Pero a veces tenemos algunas relaciones que se salen de nuestro alcance que definitivamente pensaríamos que es casi como vivir con un enemigo, ¿no? Que es casi como vivir con un enemigo, que esas relaciones son tan complejas, que constantemente son relaciones turbulentas, en donde nos cuesta relacionarnos, ¿cierto? Pero definitivamente necesitamos entender que ese día a día con el enemigo, ese día a día del conflicto, ese día a día del choque, ese día a día de la mala actitud, solamente está revelando el corazón de aquella persona, ¿sí? Y cuando una persona se comporta de esa manera, lo que está gritando es su gran necesidad. ¿Y quién le va a ayudar a esta persona? ¿Quiénes estamos llamados a eso? Nosotros. Si el Señor ha puesto ese hijo, o ese esposo, o ese vecino, o ese papá, o ese hermano, qué sé yo, cualquier relación de esas tan cercanas que a veces de verdad son un reto, necesitamos mirar a esa persona con compasión. Necesitamos mirar a esa persona con la necesidad que está expresando y necesitamos voluntariamente, dependiendo de la voluntad del Señor, decidirnos a darle bendición a esa persona, ¿cierto? Decidir con nuestra voluntad, venir y decir, Señor, ¿cómo yo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo bendecir? ¿Cuál sería la manera de bendecirle hoy? Y miren, en esas relaciones difíciles, hermanas, definitivamente necesitamos vivir día a día. Porque si yo vivo con lo que me hizo ayer o con lo que me hizo la semana pasada o con lo que me hizo luego, va a ser muy complicado. Necesitamos vivir día a día. Hoy, ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona? Hoy, ¿cómo le puedo bendecir? Hoy, ¿cómo le puedo servir? Hoy, ¿cómo puedo hacer realmente que yo pueda ser un objeto de bendición para esa persona, ¿cierto? El Señor finalmente es el que se va a encargar de todas las cosas, pero me dice a mí que yo debo tener esa actitud, ¿cierto?
Hablábamos tal vez alguna vez también respecto de las personas que tienen demencia senil, ya de los abuelitos, que a veces se ponen tan difíciles, ¿no? Que uno ya no puede entrar pues en mucho razonamiento con ellos, ¿sí? Pero necesitamos entender que el Señor nos va a conceder la gracia y que no se trata de que por el hecho de que ellos hayan cambiado, nosotros hemos dejado de amarles. Si bien ellos ya no tienen la capacidad para ciertas cosas, necesitamos entender que nuestra actitud sí va a alivianar su situación aquí en la tierra y que yo necesito entonces depender del Señor para cuidarles y para hacerles bien. Primera de Pedro 2:23. ¿Lo lees, Karen, por favor? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿De quién está hablando? ¿Y qué era lo que hacía entonces cuando a él lo maldecían? Dar bien cuando le dieron. No respondía con maldición. Allí en la cruz, ¿cierto? Cuando lo azotaron, cuando ya no le alcanzaban las fuerzas para cargar su propia cruz, dice que él no respondía con maldición, ¿cierto? Cuando lo amenazaban, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque tampoco estamos hablando de que, no sé, hay tantas injusticias realmente en este mundo y que no, a mí no me tocan. Sí me tocan, claro que me duelen. Estamos hablando de que el perdón es la solución para todas estas cosas, ¿cierto? Pero también entendemos que el Señor, juez justo que conoce todas las cosas, también se va a encargar de todas las cosas. Y el Señor Jesucristo encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que necesitamos entender, hermanas, que la amargura es contagiosa, ¿cierto? Que la amargura contamina. Pero también es cierto que el amor también es contagioso y mucho más poderoso. Y que el amor también se puede contagiar. Así que necesitamos entender, hermanas, que necesitamos esparcir y contagiar amor. Que es la respuesta correcta, que es el ejemplo de Cristo. Que si él nunca respondió inadecuadamente, nunca dañó a nadie, su vida fue perfecta, anduvo haciendo el bien, aún así le mataron y le maltrataron, pero él encomendaba al Padre todo lo que juzga justamente. Y la palabra de Dios nos manda a hacer luz, ¿cierto? Dice, así alumbre la luz. ¿Qué es lo que dice más ese pasaje? ¿Se acuerdan? Así delante de todos los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo, capítulo 5, creo que es el versículo 13 o el 14. Y si nuestra luz va a brillar delante de todos los hombres, hermanas, necesitamos entender que necesitamos un cambio de actitud total. Que si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios, esa luz no va a alumbrar, y que la luz que este mundo necesita que alumbre es esa actitud que está dispuesta a obedecer la palabra de Dios, a creer la palabra de Dios y a encomendar entonces la causa a aquel que juzga justamente todas las cosas. La palabra de Dios también nos llama a nosotros a no regocijarnos si nuestro enemigo cae, ¿cierto? Sino encomendarlo a aquel que juzga justamente. Vamos a ver un momentico primera de Pedro 3:8, ya que estamos ahí cerquita. Y aquí el apóstol Pedro enumera 5 actitudes que debemos tener para poder vivir en armonía con los hermanos, ¿cierto? 5 actitudes. Lean este pasaje, por favor, de primera de Pedro 3:8 e identifiquen esas 5 actitudes rápidamente. Ahí en su Biblia pónganle ahí 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, ya, 29. Ahí en el numeral 8, 5 actitudes. ¿Ya las identificaron? Entonces dice que debemos, primero que todo, tener un mismo sentir, ¿cierto?
Es decir, comprender a la otra persona, identificarme con ella, ponerme en su lugar, ¿cierto? Tratar de mirarla con compasión, ¿cierto? Eso se llama tener un mismo sentir. Segundo, entonces, ser compasivos, ¿cierto? Compadecerme de su situación, de sus luchas, de sus faltas, de las condiciones particulares que tenga en su vida. Tercero, amándonos fraternalmente. Amándonos fraternalmente, un amor de hermanos, un amor de familia, ¿cierto? Yo debo procurar amar fraternalmente. Cuarto, misericordiosas. ¿Qué significa la misericordia? No dar lo que se merece. Misericordia es no darle lo que se merece. Eso es lo que Dios tiene con nosotros cuando no nos da el castigo que merecemos, ¿cierto? Así que misericordioso tiene que ver con que Él se merece que yo le dé un regaño, Él se merece que yo lo desprecie, Él se merece que yo le dé mal, no se merece que yo le sirva. Pero la misericordia le da todo lo contrario, le da bien, ¿cierto? Cuando no se lo merece. Y por último dice que debo ser amigable, amable, ¿sí? Accesible, ¿sí? Hay personas que son difíciles para llegarles, para entrarles, porque siempre tienen como un muro ahí puesto, ¿no? Pero la Escritura dice que yo debo ser amigable. Así que 5 actitudes. Acuérdense que estamos hablando de que esa luz que va a brillar en medio de la dificultad, esa luz que me va a permitir amar a mi enemigo, va a ser mi actitud, ¿cierto? Y esas actitudes entonces son tener un mismo sentir, ser compasivos, amar fraternalmente, ¿cierto? Ser amigable, y me faltó uno, tener un mismo sentir. Compasivos, amando y misericordiosos fue el que me faltó, que acá no lo había resaltado. ¿Listo? Tenemos herramientas, hermanas, en la palabra de Dios para, uno, extender perdón de la manera en que Jesucristo me perdonó a mí, poniendo las faltas que han cometido contra mí al lado de la cruz, poniendo mis faltas que he cometido contra Dios al lado de la cruz y lo que Él hizo por mí, ¿cierto? Entendiendo realmente que el Señor quiere que yo no pague mal por mal, sino que hable a mis enemigos y que ame a mis enemigos, y que mi actitud va a ser esa luz que brille en medio de muchas otras cosas, ¿cierto? Que si mi actitud definitivamente está acorde a la palabra de Dios, que si examino mi corazón y freno ese ciclo de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿cierto? Y que si por el contrario empiezo a practicar y a ejercitarme en mi vida, en practicar estos ciclos de tener un mismo sentir, ser compasivo, amar fraternalmente, tener misericordia, mostrarme amigable, todas estas cosas van a hacer que mi corazón, esos verdugos se vayan y mi corazón cada día se conforme más a la palabra, que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar entonces en mi vida. Vamos a dejar allí, ya nos queda un pedacito de la lección nada más, pero vamos a dejar allí en esta noche para que no nos coja la tarde. Janita también ya está cansada. Pero de verdad, hermanas, quiero que examinen estos principios, estos pasajes bíblicos que hemos visto, que aprovechen estos modelos de oración que trae el libro, en donde ustedes se sienten y le pidan al Señor y le digan, así como el salmista. ¿Se acuerdan que el Señor, el Salmo 139 de David le decía al Señor, examíname, Señor, pruébame, conoce mi corazón, ve si allí hay iniquidad? Eso mismo debemos decirle al Señor. Señor, examíname, pruébame, revísame, saca cualquier raíz de amargura, muéstrame qué es lo que está contaminando aquí mi vida, ¿sí? Y permíteme realmente, Señor, aferrarme a mi voluntad que esté sujeta a la tuya, Señor, para obedecerte, para hacer aquellas cosas en las que tú me estás pidiendo, Señor, que finalmente me van a librar a mí, me van a liberar a mí de esas cadenas con las que yo misma me ato tantas veces. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar aquí, vamos a orar. ¿Quieres orar, Mari, tú que estás aquí cerquita de la cámara, por favor?
Amado Señor, Padre Celestial, agradecemos aquí el tiempo, Señor, que en esta noche hemos podido dedicar, Señor, para escudriñar tu palabra, para que tú, Señor, Jesús, tú de toda la tierra, nos enseñes, Padre, y nos muestres tu perdón, Señor, ofrecido a través de la redención, Señor, que tu Hijo nos otorgó allí en la cruz del Calvario, Padre. Limpia nuestros corazones, Señor, permítenos vivir vidas que te glorifiquen, Señor, ayúdanos a experimentar este perdón, Señor, a poder dar este perdón, Padre, porque es mucho más aquello que tú nos has perdonado, Señor, y es lo que en mínimo acto de agradecimiento, Señor, de obediencia debemos hacer, Señor. Bendice, por favor, el corazón de mis hermanas, guárdale, Señor, y bendice el resto de la noche, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches para todas, hermanas, que el Señor las bendiga. No olviden realmente estar repasando estos principios, evalúen estos pasajes. Las que tienen ese libro, de verdad, aprovechen este material que es de mucha bendición. Y si el Señor permite, nos vemos en el otro mes. Que el Señor las bendiga. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Que descansen. Gracias, hermana Carolina. Bendiciones, hermanas, que descansen. Igualmente, hermana, que pases buena noche. Descansa. Bendiciones, hermana Carolina. Hermanita María Hilda, que el Señor las bendiga, que pasen buena noche. Gracias, lo mismo.